Yo quiero comenzar como introducción a la predicación leyéndolos. Vayan a Hechos, por favor, vayan a Hechos. Quiero que leamos el verso 3 del capítulo 1 de Hechos, que dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, quiero que me ayuden, quiero desafiarlos y quiero que piensen acerca de la resurrección de Jesús, que pongan en sus mentes la resurrección de Jesús. Y quiero que ustedes piensen un poquito de por qué creen en esa resurrección. ¿Qué pruebas tienen ustedes para creer en la resurrección de Jesús? Solo las piensen, no me vean con caras así de... Solo necesito que las piensen. ¿Por qué? Porque yo les voy a compartir 3 evidencias irrefutables que afirman no solo que Jesús existió, sino que también resucitó. Y saben, mientras preparaba esto en la semana, mientras hablaba con Talo, Talo me compartía un comentario, yo leía otro comentario, platicaba con mi esposa y le decía, mira, ¿vos qué pensás de esto? Hablaba con algún amigo que me diera su opinión. Y buscando, encontré un video que me llamó mucho la atención. Y es de un chico cristiano, youtuber, que se llama Carlos Erazo. Él comparte un video donde dice que él investigó acerca de un ateo llamado Lee Strobel, que él dio 3 pruebas irrefutables de que nuestro Señor existió y resucitó. Les quiero compartir la primera. Dice, la primera prueba es que los discípulos dieron su vida para seguirlos. Es una prueba irrefutable. Opínenme. Gabo, ¿te veo así? Sí, la tomaríamos como una prueba irrefutable. ¿Por qué? Yo sé que me van a decir, Tulio, eso ya lo sabemos. ¿Por qué nos estás diciendo algo que ya sabemos? Porque quiero que tengan un panorama amplio, un panorama más grande. Y quiero que se pongan hoy en la actualidad. Pónganse en el día de hoy. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las situaciones? Gente dando su vida por algo que algunos piensan que es falso, otros piensan que es verdadero. Si estamos acá, sabemos que es verdadero. Sabemos que tenemos una convicción. O me van a decir que vamos a entregar nuestra vida, que vamos a sacrificarnos por algo que sabemos que es una mentira. Alguien, pongámoslo en el contexto ahora de nosotros jóvenes, en la universidad. Si ustedes tienen 3 evaluaciones en la U y en las primeras 2 sacaron 0 y en la tercera necesitan 10, ¿será verdad que pasamos esa materia? Si ya en las primeras tenemos 0. Suena ilógico sacrificarnos por algo que parece mentira. Pero los discípulos sacrificaron sus vidas por algo que es verdad. Imagínense la conclusión a la que llegó este ateo. Luego dice, y no nos vayamos lejos, el punto 2 dice, los no creyentes se convirtieron en creyentes después de la resurrección de Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes que son estudiosos de la palabra ya tienen en mente a ese creyente que perseguía a los cristianos, que andaba haciéndole cosas malas a los cristianos. Díganmelo. ¿Y saben qué? Pablo se convirtió después de la resurrección de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? No puedo refutar ese hecho. El 3, y aquí voy a necesitar su ayuda. Dice este ateo que el movimiento de Jesús creció más
después de su resurrección. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el movimiento haya crecido más que cuando estaba en la tierra? Para que vayamos encajando las ideas, cuéntenme, hoy en día, imagínense ustedes, quieren crear un movimiento, en la actualidad un movimiento, ¿qué tiene que tener? Un movimiento para que vaya tomando forma, ¿qué características debe de tener? Algo llamativo. ¿El qué? Ok, ¿qué más? Seguidores, pongámosle, ese movimiento tiene que tener una causa, un porqué, perfecto. Pongámosle que tiene que tener un líder así carismático, que todos digan, no, lo quiero seguir, quiero hacer lo que él dice. ¿Qué más? Hoy, vámonos a la actualidad, vámonos a lo moderno. ¿Qué más se necesita? Redes sociales. Las redes sociales ahora sirven para muchas cosas. Entonces se necesita que ese movimiento se dé a conocer en las redes sociales para que más personas lo quieran conocer. Ok. ¿Cómo comenzó el movimiento de Jesús? ¿Quién era Jesús? Un carpintero humilde de un pueblito remoto con amigos que no tenían un título universitario, con amigos que tenían o que sabían nada, que eran personas que estaban con problemas, que tenían necesidad. Y saben, este carpintero humilde muere y resucita y se convierte en la persona más influyente de toda la historia. Decía este chico, y me gustó cuando dijo, de Jesús nunca escribió un libro, pero ¿cuántos libros se han escrito de Jesús? Jesús nunca escribió una alabanza, pero ¿cuántas alabanzas se han escrito acerca de Jesús? ¿Cómo es que alguien humilde de un lugar remoto de la tierra se ha convertido hoy, 2000 años después, en la persona más influyente de la tierra? ¿Cómo refutamos ese hecho? ¿Cómo refutamos que ese acontecimiento, que esta persona es la más influyente? ¿Es la única o ha hecho algo inigualable en la tierra? ¿Es la persona que ha resucitado entre los muertos y que nos ha dejado algo que hoy vamos a descubrir mientras vayamos en la historia bíblica? Así que acompáñenme a orar para darle paso a nuestra enseñanza. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque has apartado cualquier enfermedad de nosotros, Señor, que aún en medio de la adversidad, aún en medio de problemas, tú nunca nos has abandonado, Padre. Señor, gracias por cada uno de esos jóvenes que sábado a sábado vienen, abren sus corazones y están sedientos de aprender de tu palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primer punto de nuestra enseñanza. Quiero que vayan al verso 4. Verso 4 del libro de Hechos. Capítulo 1, verso 4. Se los leo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Repito, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El primer punto de nuestra enseñanza se llama, no te muevas de donde estás. Esto es una orden. No te muevas de donde estás. Es una orden. ¿Por qué? Saben, Jesús sabía que ellos realmente no podrían hacer nada
para el reino de Dios hasta que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Y viene y les da una orden a sus discípulos. ¿Cuál es esa orden que está en ese verso? Repítanmela en voz alta. Hay una orden específica ahí. ¿Cuál es? Permanecer y esperar la promesa en el lugar donde estaban para que se cumpliera. Y esta promesa ya la había explicado en otras ocasiones. Pero aquí voy y les quiero preguntar, ¿qué tan difícil es esperar? ¿A quiénes les encanta esperar? Yo les voy a decir, a mí no me encanta esperar. ¿Saben? Yo creo que el Señor estaba preparando mi corazón para la enseñanza porque un día de esta semana fui a un centro comercial a devolver algo y no había nadie más que 2 personas antes que yo, en el lugar. Nadie. ¿Y saben cuánto tiempo esperé para que me hicieran una devolución? 1 hora 45 minutos. Mientras esperaba, estaba enojado. Mientras esperaba, estaba frustrado. Mientras esperaba, decía, ya me voy mejor. Y veía el reloj, no, pero ya esperé 1 hora 20. Quizás yo soy el siguiente. Y veía los escritorios de las personas que estaban sentadas, platicando, tomando café. Y yo llevo 1 hora 40 y me tardé en el trámite que hice 5 minutos. ¿Es fácil esperar? ¿Hay alguien de los que está aquí que le gusta esperar? ¿A nadie le gusta esperar? Ok. Esperar es difícil, sobre todo cuando no nos dicen cuánto tiempo vamos a esperar, sobre todo cuando las cosas no salen bien. Y, ¿saben? El Señor les estaba dando una lección a los discípulos y les estaba diciendo algo específico. Les estaba diciendo, esperen, pero esa espera debía ser con paciencia y con obediencia. Porque no solo tenían que esperar su promesa, sino que tenían que ser obedientes de quedarse en ese lugar, permanecer en Jerusalén. ¿Por qué tenían que quedarse en ese lugar? ¿Por qué se les viene a la mente que tienen que estar en ese lugar, no moverse de ese lugar? ¿Saben? El comentario que leí decía que en ese momento Jerusalén representaba la presencia de Dios. Entonces por eso Él les estaba diciendo, deben esperarme aquí. Y cuando estamos pasando algún problema, ¿cuál es el mejor lugar para esperar? ¿Ah? No tengan miedo. ¿Cuál es el mejor lugar para esperar para nosotros como cristianos? Esperar en la voluntad de Dios. Que si Él nos dice que algo va a pasar, debemos ser obedientes. Pero llevémoslo a la práctica. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Tenemos 2 opciones, si lo vemos de manera práctica. La primera opción es esperar y permanecer. La segunda opción es esperar y permanecer haciendo nada. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo es esto de esperar y esperar sin hacer nada? Bueno, ¿qué significa? Significa que cuando tenemos un problema, en vez de quedarte en tu cuarto, encerrado, deprimido, o cuando perdés tu trabajo, o cuando tu novio o novia se pelea con vos, en vez de irte a tu cuarto a encerrar y comenzar con esas canciones cortavenas, esas de que hablan del amor y que me dejó y que aquí y que allá, en vez de irte a tu cuarto, encerrarte en esa depresión, o irte, y esto es peor aún, esperar sin hacer nada nos puede llevar a cometer muchos errores de los cuales el Señor nos ha sacado en el pasado.
Esperar sin hacer nada los puede llevar a esas amistades que los invitaban a tomar, que los invitaban a meterse a algún tipo de droga. O peor aún, esas amistades que en vez de acercarlos al Señor, los apartaban y los llevaban por el camino incorrecto. Pero esperar en la presencia del Señor, que es lo que Jesús básicamente le estaba diciendo a los discípulos que hicieran, ¿cómo se ve? Esperar en la presencia del Señor se va a ver reflejada en nuestras vidas de la siguiente manera. Yo sé que más de alguno ha pasado por la situación de perder su trabajo, de frustrarse porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero todo nos sale mal. En vez de esa espera y deprimirnos, si esperamos con el Señor, nos echaron del trabajo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, vamos a buscar un nuevo trabajo. Pero mientras sale ese nuevo trabajo, yo tengo más tiempo ¿para qué? Para aprovecharlo con el Señor. Para decir, ok, de lunes a viernes yo trabajaba de 8 a 4, pero me echaron. ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo tiempo para levantarme, tomar mi Biblia, hacer mi devocional. Tengo tiempo para invertir en otras personas y mostrarles amor. Mostrarles al Señor que vive en mi corazón. Eso es esperar en la presencia de Dios. Pero requiere de obediencia en nuestras vidas. El Señor estaba preparando el corazón de los discípulos. No simplemente les estaba dando una espera que iba a ser agónica, sino que estaba preparando su corazón para el ministerio que ellos debían enfrentar en el futuro. El punto 2, el poder más grande de todos. Y ese lo vamos a encontrar y vamos a leer del verso 6 al verso 9. Se los leo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que al Padre puso en una sola potestad? Y aquí viene lo importante. Pero recibiréis poder cuando haya sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando estaba leyendo esto se me venía a la mente esa frase de la película, no sé si en cuál es, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé qué película es, Spider-Man, no sé, pero una de esas es. La promesa más grande que Jesús hizo estaba a punto de cumplirse. Y era que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Él prometió que recibiríamos este poder que no es como otros poderes. Este poder no es un poder del que le vemos a un superhéroe. No es que vamos a ser más fuertes, no es que vamos a tener una super velocidad, sino es un poder totalmente diferente. Este poder requiere de ustedes, de mí, que tengamos una conexión con Dios. Para poder tener este poder necesitamos una conexión con nuestro Dios. Y también debemos saber que este poder no nos es dado para desperdiciarlo, no nos es dado para no hacer nada, sino para que junto al Espíritu Santo testifiquemos, es decir, contemos lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos aprendido. ¿De quién?
de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con este poder? Llevarlo a otras personas, compartirlo con otras personas. El mismo verso dice que empezando desde nuestra casa, Jerusalén, llevándolo o pasando por nuestras colonias, Judea, por nuestras escuelas, Samaria, por todas las partes y hasta lo último de la tierra. Saben, previo a que estuviéramos aquí en el culto, estaba platicando con un hermano. Él nos va a dar indicaciones para cuando nosotros vayamos a visitar un lugar donde tienen a menores que han cometido delitos. Y me compartía un poco su corazón de lo que nosotros vamos a hacer. Y mientras leía este punto, entendía que lo único que nosotros tenemos que hacer es que esa conexión que hemos creado con Dios la vamos a hacer con otras personas para poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mientras platicaba con él, él me decía, muchos de estos jóvenes que ustedes van a ir a conocer salen y no tienen una iglesia, no tienen un amigo que les diga, vení, acércate al Señor. El Señor hoy nos está invistiendo, nos está diciendo, sobre ustedes hay un poder, el poder del Espíritu, pero también requiere obediencia de su parte para realmente hacer lo que les pido. ¿Y qué nos ha pedido el Señor? Aquí, quiero ver, por aquí. ¿Qué significa esto que tenemos a nuestras espaldas? Es nuestra misión como cristianos, ir y hacer discípulos por toda la tierra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una conexión directa con nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo luce esto en nuestras vidas de una manera práctica? ¿Cómo lo vamos a poner? Cuando nosotros recibimos este poder, ¿cuándo lo recibimos? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón. Cuando sella es el momento en que nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. En ese momento recibimos el poder, vamos y lo compartimos. No sé cuántos sábados, cuánto tiempo tienen de estar viniendo a la iglesia. Y mientras leía esto, el Señor estaba confrontando mi vida. Y me ponía a pensar, ¿hace cuánto tiempo que recibí al Señor? Que el Señor puso de su espíritu en mi corazón y yo he sido egoísta y no he compartido la palabra de Dios con otras personas. He estado esperando sin hacer nada, sin poner en práctica lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora el Señor me recordó que en medio de esa espera nosotros podemos ser luz para otros. ¿De qué otra forma se ve el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? De forma práctica, ¿cómo se ve el poder del Espíritu Santo en tu vida, Kevin? Simple, siendo un ejemplo, testificando con mi vida que el Señor restauró y me convirtió en una nueva persona. Pero ¿cómo funciona esto? Póngase a pensar los que no crecieron en el Evangelio. Póngase a pensar los que vinieron y conocieron de Jesús hace poco y que han dado pasos y han crecido un poquito en la palabra. ¿Cómo era su vida antes? ¿Dónde estaban un sábado por la tarde cuando no eran cristianos? ¿O cómo estaba su vida antes que fueran cristianos? Hay alguien que quiera decir, mira, yo sinceramente antes de venir a una iglesia, allá me ibas a encontrar en tal lugar, tomando gaseosa, haciendo algo totalmente diferente. Cuando el Señor pone el Espíritu Santo sobre nosotros, se va a ver reflejado en nuestra vida. Y vamos a nacer
y a ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque vivimos para testificar que el Señor ha restaurado mi vida. Cuéntenme, ¿no les ha pasado? A mí, yo les puedo decir, los que me conocieron, yo siempre he sido cristiano, creo. Desde que yo me recuerdo, vengo a la iglesia. Pero tenemos esa etapa de rebeldía, esa etapa loca en nuestras vidas, donde nos alejamos del Señor, nos acercamos, o simplemente nuestra vida no refleja que tengamos el Espíritu Santo. ¿Cómo les puedo decir yo que mi vida no reflejaba el Espíritu Santo? Pregunten en las canchas de fútbol qué pasaba cada vez que íbamos a jugar. Miren, me da vergüenza ahora. Cada vez que íbamos a jugar, y los que jugaron conmigo lo saben, ¿qué pasaba, Kenneth? Siempre nos peleábamos. ¿Y saben qué era lo más triste de eso? Yo era el líder del equipo, yo tenía que controlarlos a los demás, pero mi vida no estaba reflejando que el Señor había restaurado. ¿Cómo se ve una vida que tenga el poder del Espíritu? ¿No les ha pasado? Ahora les puedo decir, no siempre, no siempre, pero les puedo decir, me siento feliz, me siento lleno de gozo, disfruto las cosas más pequeñas en mi vida. Antes disfrutaba satisfacer mis necesidades, no me importaban las necesidades de los demás. Pero ahora les puedo decir, tengo gozo, tengo paz, el Señor bendice mi vida. Creo que una de las formas en las que el Señor llena de gozo y paz mi corazón es al ver a mi hijo. Es bien chistoso, yo decía, no hombre, estos papás cómo pueden decir esto cuando yo los escuchaba hablar, pero es una alegría inmensa, es saber que después de las 8 horas de trabajo, el Señor me bendice con poder ver a ese pequeñito. A ustedes les va a pasar cuando el poder del Espíritu esté sobre ustedes, cuando ustedes cambien esa vieja criatura, cuando ustedes tengan eso diferente. Muchas de la gente que ustedes conocen se van a preguntar, ¿y hoy por qué Kevin anda feliz? No estoy preguntando por Kevin porque me llevo con él y lo conozco, no crean que lo he agarrado. O ¿por qué Brian solo anda feliz? ¿Por qué Alejandro solo anda feliz y nunca lo vemos enojado? Porque el poder del Espíritu, el Espíritu Santo nos da gozo, nos llena de paz, nos hace ver el mundo de manera espiritual y no como la veíamos antes, con ojos para el mundo. El verso número 10, leámoslo. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto del cielo. El Señor nos está dando un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, pero nos está diciendo, así como hoy me ven, así voy a regresar por ustedes. Pero también me pongo a pensar, imagínense cómo es Dios de bueno con nosotros, que cuida cada detalle de nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pónganse a pensar que nosotros éramos los discípulos del Señor, que hemos pasado haciendo ministerio durante esos 3 años con Él, que hemos visto los milagros que Él ha hecho, que hemos visto la forma en que fue crucificado, que hemos amado lo que hemos hecho con Él. Estamos
en esa escena donde Él sube, yo creo que muchos de sus discípulos han de haber estado tristes, diciendo, ¿por qué se va? ¿Y saben qué hace Dios? Tiene cuidado de esos pequeños detalles del corazón de sus discípulos y les pone dos ángeles que les dicen, tranquilos, no se desesperen. De la misma forma que hoy lo ven irse, de esa misma forma va a regresar y le va a dar cumplimiento a todas las promesas que les ha entregado. Saben, encontré un comentario que me gustó mucho para encajar lo que hoy hemos aprendido. Y es de David Guzik. Por si alguno quiere leer, ahí está todo el comentario de Hechos. Y es un autor que ocupamos mucho en el Ministerio de Niños para los currículum. Y me gusta mucho porque él explica cómo debe ser esa espera como cristianos, cómo debemos esperar en el Señor. Y dice que aún sabiendo que va a ser una espera larga, aún sabiendo que la situación se puede poner difícil en algún punto, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que nuestro Señor va a regresar por nosotros y vamos a poder disfrutar del reino. Pero quiero que ustedes ahora se pongan a pensar, ¿cómo se ve su vida cuando las cosas marchan mal y no están confiando en la voluntad de Dios? ¿Y cómo se ve su vida ahora como cristianos que aún marchan mal, pero ustedes están confiando en la voluntad de Dios? Lo mismo que les estaba pasando a los discípulos. La situación para ellos, quizás en sus corazones, era dudosa, pero su espera tenía un significado. ¿Y cuál era ese significado? Primero, la espera que los discípulos tenían significaba que lo que esperaban valía la pena. ¿Por qué? Porque es una promesa de que el Señor iba a cumplir lo que les había dicho. Luego también esta espera significaba que la promesa de su venida se iba a cumplir. Su espera también significaba que ellos debían de recibir ese poder de lo alto, que no lo podían crear, que ellos dependían de la voluntad de Dios. También en medio de esa espera, cuando estamos en medio de la espera, vamos a ser probados, vamos a pasar muchas situaciones, pero si su confianza y su fe está puesta en la voluntad de Dios, esa espera va a ser un poco más fácil. Yo sé que hay muchos jóvenes que tenemos muchas situaciones en la vida. No sé por lo que ustedes estén pasando, no sé si están pasando un problema laboral, un problema familiar, no sé dónde los tiene esperando el Señor ahorita. Pero recuerden, a los discípulos les valió ser obedientes y saber que nuestro Señor cumple sus promesas. Siempre que nos encontremos en la voluntad de Él, las cosas van a ser diferentes. Inclinen su rostro, cierren sus ojos.